Saludos. En ese momento nos encontramos realizando el trabajo final del portafolio de políticas públicas sectorial y pues nos compete, escogimos al municipio Murindo, Antioquia, uno de los municipios que no cuenta con política. Elegimos trabajar con política pública de primera infancia y adolescencia. Entonces quisimos pues elegir ese municipio por esa particularidad que tiene en su geografía. En estos momentos pues soy de acá del municipio, entonces por eso me encuentro haciendo la presentación en nombre de mis compañeros. Gracias por darme la oportunidad de, de presentar este trabajo, o no presentar este trabajo, sino que divulgarlo, porque el trabajo pues lo hemos construido de una forma muy dinámica y bueno. Entonces el municipio de Murindo en el momento no cuenta con esa política, pero como bien lo hemos nombrado, hay una política pública nacional de primera infancia, lo cual los municipios y los departamentos mediante decreto pueden, según la norma y la ley, pueden adaptar esa política pública mediante esa herramienta. Entonces, el gobierno nacional tiene unas instancias o unas instituciones que son, digamos, esa ruta de intervención de esa política pública. En primera instancia tenemos a la registraduría, tenemos el Ministerio de Educación, tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, pues obviamente en compañía pues con Ministerio de Vivienda, tenemos el Ministerio de Cultura, tenemos el Departamento de la Prosperidad Social y entidades territoriales. Igualmente tenemos el Instituto de Bienestar Familiar y por supuesto el Ministerio de Protección Social. Entonces, si bien ahí podemos observar que es como esa ruta de atención, ese círculo que compete una política pública, donde está explícita en el gobierno nacional, el gobierno departamental y cada uno de los territorios. Entonces, también podemos ver, entonces, Murindo es un municipio del departamento de Antioquia, es uno de los municipios que queda al margen de Río Atrato. Urabá cuenta pues con los 11 municipios y también tenemos una bella subregión que es llamada subregión Atrato Medio. Entonces, ahí podemos visualizar que el municipio cuenta pues es grande, es muy amplio en extensión, pero es muy pequeño en población. Tiene una población de 4.500 habitantes, es uno de los municipios más antiguos del departamento de Antioquia y de la nación, con 104 años. Entonces, el municipio de Murindo, ya en materia de política pública de primera infancia, cuenta con el decreto 024 de noviembre 27 de 2008. Entonces, allí, como les nombraba ahorita, el municipio inmediatamente adopta esa política pública de primera infancia basada en las políticas del gobierno nacional, y lo cual le permite navegar en esa ruta de construcción elaboración del diagnóstico de esa política pública. Entonces, obviamente, con cada una de sus líneas estratégicas que esto lo compete, que justamente lo que el gobierno nacional quiso redireccionar a los entes territoriales es que no se salgan de esas líneas estratégicas, de esos seguimientos y esas evaluaciones, porque hacen parte pues de esa construcción. Mediado de ese decreto
ya el municipio, para este periodo, con ese diagnóstico que se tiene en sus líneas del nuevo plan de desarrollo Murindo, el cambio es ahora. Entonces tiene como eje transversal en esa línea de inclusión social, tiene la construcción e implementación de esa política pública, porque lleva casi 10 años aproximadamente trabajando de ese decreto y esa adopción de esa política pública, lo cual le permite, obviamente, se hacen las atenciones como lo nombraba ahorita en la primera iniciando esta presentación, y era esa ruta de atención, ¿cierto? ¿Cómo nosotros como trabajadores sociales podemos darle seguimiento a esa política pública? Como bien sabemos que el trabajador social juega un papel determinante a la hora de intervenir, porque justamente nuestra disciplina se basa no es más en lo teórico, sino en lo práctico. Podemos participar en el sector social, podemos estar en el IFDF, que es, digamos, una de las instituciones a cargo de esa implementación. Acá en el municipio tenemos justamente esa articulación y el seguimiento y evaluación de el IFDF y de la Gerencia de Infancia y Adolescencia de la Gobernación de Antioquia. Obviamente, y de cada una de las instituciones que hacen parte acá, como es el sector cultural, el sector educativo, el sector de la registraduría municipal, la personería como garante de derechos humanos. Tenemos también las participaciones de los espacios socioculturales y deportivos, que también es un acompañamiento que se le hace, pues, a esta política pública. Entonces vemos que hay muchas herramientas por el cual nosotros como trabajadores sociales podemos participar convocar a la ciudadanía, movilizar a la ciudadanía en esta construcción o de seguimiento o evaluación de esta política pública. También contamos con herramientas que desde su implementación, hacen parte de esa implementación y de seguimiento a través de ese diagnóstico que mal o bien ya se tiene implementado, y aún con esta ruta del plan de desarrollo que tiene como unos ejes centrales, como le decía ahorita, es la implementación de esa política pública, y ya no dejar de existir mediante decretos, sino que ya es una construcción ya más amplia, más detallada frente a este proceso que tanto requiere, ¿sí? Entonces, por eso tomamos a bien hacer este diagnóstico para el municipio de Murindo, porque vemos que es un municipio que no cuenta con ella, pero que tiene unos proyectos muy ambiciosos, unos proyectos, un proceso de ambición para esa construcción de esa política pública.